como están? Baixo pá, tudo bem? Me llamo Florinda Ramona Jara dos Santos, soy académica de maestría del programa de posgrado de la Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS. Mi profesor orientador es Ruberval Franco Maciel. El título de mi trabajo es EA. Soy paraguaya y vivo en Brasil. Repertorios lingüísticos y prácticas translingües de inmigrantes paraguayos en Jardín, Mato Grosso do Sul. Introducción. Se trata de una pesquisa de naturaleza cualitativa, con característica autobiográfica, involucrando una pesquisadora de nacionalidad paraguaya y naturalizada en Brasil. En ese sentido, el presente trabajo objetiva presentar una otra mirada para el sentido de lo que es ser paraguayo en Brasil y destacar la capacidad de translenguaje del inmigrante paraguayo. En el papel privilegiado de estar de los dos lados, como pesquisadora y pesquisada, me posibilita unir la práctica a la teoría por medio de mi vivencia y el estudio del translenguaje. En una perspectiva del conocimiento amplio en el campo de la lingüística, en esta pesquisa se destaca la relación entre lenguas y pueblos, demarcada por fronteras geográficas. Se clasifica un sujeto por la lengua que habla con el país de origen. Quien vive en la frontera conoce bien esa realidad. Considerando que los paraguayos, cuando se desplazan para Brasil, sea para residir o solamente para una permanencia corta, hay una visión y un posicionamiento típicos de quien está acostumbrado a convivir con más de una lengua, la disposición de adaptación. En ese aspecto surge el tema para la pesquisa. Después de vivir en el país hace más de 30 años y oír menciones al Paraguay, percibido en chistes y frases hechas como "é igual cavalo de paraguaio", "sai na frente, mas no final sempre perde", para referirse a aquel perdedor, o "é mais falso do que produto paraguaio", cuando quiere demostrar dudas sobre algo. A veces hace uso de la lengua en español mismo, como "la garantía soy yo", irónicamente como un recurso para convencer a su interlocutor de la veracidad de su narrativa. Como una paraguaya que soy, todas las veces que oigo ese tipo de manifestación en forma de comparación negativa, me causa una gran molestia. Aún sabiendo y sintiendo que hace parte de un comportamiento cultural, esta actitud puede tener varias explicaciones. Una de ellas tiene relación con la condición monolingüe existente en Brasil. En relación a eso, a esta condición, Viana 2016 afirma: o Brasil é tratado como um país monolingüe em quase toda a instância institucional e difusora de cultura, da administração pública à mídia, do judiciário à escola. A própria Constituição diz em seu artigo 13º que o português é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, estatuto de fato e de direito que se choca, porém, com outra realidade brasileira, em dois níveis fundamentais. Primeiro, se o português é a língua da maioria, como quer que se defina a língua? Não é a língua de todos? Como em toda a América, que a história antiga de ocupação se sobrepôs um quadro mais recente de transfiguração étnica. O mapa linguístico do Brasil passou por reacomodações complexas, abrigando hoje, além da língua prestigiada de matriz europeia, línguas minoritárias, autóctones e de imigração, de fronteira, de contato e de sinais. Viana 2016, página 99. Al considerar este contexto, se constata que el país es marcado por la gran diversidad de lenguas, pues el portugués no es el único hablado en el país. Hecho averiguado en este estudio, en especial al tratarse de la lengua del inmigrante paraguayo, que hace parte de la sociedad brasilera fronteriza. Con el objetivo de investigar las prácticas translingües presentes en los repertorios lingüísticos, en el contacto entre inmigrantes paraguayos y brasileños en la ciudad de Jardín MS, presenta análisis todavía en marcha. Datos se pautan en observaciones y entrevistas a partir de un contexto social y familiar y de sus prácticas translingües, mediante observaciones hechas en audios y conversaciones, permitiendo la posibilidad de detectar la comunicación hablada de los investigados en cuestión, resultante de una mezcla de las lenguas en español, guaraní y portugués.
Vamos a los análisis de datos. Ejemplo de translenguaje 1. Presento un fragmento del estudio de translenguaje realizado con mi familia, compuesto por mi madre María, que vivió la mayor parte de su vida en Bellavista Norte, Paraguay, y ahora vive en Brasil, y tía Adelaide, que está en jardín hace 50 años. En ese momento, en visita a la casa de mi madre, ella presenta en su celular una oración en guaraní. Audio: Oñemboe Jesús Oñeñotujahuepe, Hachupecuera Jesús Richacuá, Tenonderá Oicoyehuebu. María: Pepa y Adelaide, hoy viene mi hermano y con Pedro Juan Peorochupé. María: Pepa Ingo Hei, vengo a asistir la terçomia directa a assistir televisão. Hei, coa com baçã, nhande jarombo. Mi persona nunca no ñemboeva con agua ñemboe paite. Con esta práctica, los sujetos pesquisados desarrollan su comunicación basada en las 3 lenguas, en guaraní en algunos instantes, en guaraní. Como se puede percibir aquí, la mayor parte, las hablantes, ¿no?, practican la práctica translingüe más en guaraní, usan más la lengua guaraní. En algunos instantes mezclada con el español, como se puede percibir aquí, ¿no? Cuando dice persona, nunca, no. Mezcladas con el español y un poco en portugués. Se puede percibir que hay esa mezcla, ¿no?, con el portugués, como por ejemplo la palabra asistí, como está aquí. Asistí. Asistí es una palabra en portugués porque en español se dice mirar, en guaraní, arrechar. Terço. Terço también se dice en portugués. Si fuese en español, no diríamos rosario. Directo también está en español. Entonces aquí se percibe el translenguaje, ¿no? Pues se usa las 3 lenguas. Las hablantes usan 3 lenguas para comunicarse. Sobre la oralidad transcrita en audio, es notable el predominio del guaraní, visto que cuando la conversación ocurre entre 2 paraguayas, aún residiendo en Brasil hace un tiempo y hablando en portugués, cuando se encuentran no consiguen comunicarse en otra lengua que no sea en guaraní, su lengua maternal. No negocian y mantienen su repertorio lingüístico. Análisis de datos. De acuerdo con este comportamento lingüístico, afirma Garcia, é o ir entre diferentes estruturas linguísticas que ainda mais além criando um espaço social para o multilingüe, que traz influência de sua história pessoal, de sua experiência, ideologia, crença, em um desempenho coordenado significativo. Teoría en consonancia en la visible práctica translingüe de las hablantes sobre el tema de la religiosidad, tan marcante en la cultura y creencia del paraguayo. Ejemplo del translenguaje 2. En otra situación, el diálogo ocurre entre Adelaide y la pesquisadora. Se percibe una comunicación prevalecente en portugués. Pesquisadora: Ai, tia, que fotos lindas. Adelaide: É da Cacupé. Pesquisadora: é da Cacupé, o Edson, olha, ai, gente, bacana. En ese sentido de hablar en un mismo contexto en otra lengua, como si saltara de un espacio lingüístico a otro, de acuerdo con el interlocutor, afirma Suresh Kanagaraja, 2011-408, que é como transitar entre 2 línguas, tratando-as como um sistema integrado. Ela se difere do monolinguismo porque 2 línguas coexistem na mente do bilíngue. Interpreto esta aserción en total sintonía con la realidad lingüística del paraguayo fronterizo, considerando que mi tía conversó con mi madre en guaraní y conmigo en portugués al mismo tiempo y en el mismo espacio. Consideraciones finales. En esta perspectiva, la orientación translingüe abarca el dialogismo y la heterogloxia, como constitutivos de la naturaleza y del funcionamiento del lenguaje y de las relaciones humanas. Rocha y Maciel, 2015. Evidenciado en la investigación con las translingües citadas en este trabajo. Con esta pesquisa pretendo despertar una nueva mirada sobre la relación entre lenguajes y pueblos fronterizos y por medio del estudio de la lingüística aplicada, contribuir para el reconocimiento del derecho al habla translingüe del inmigrante paraguayo en tierras brasileras. De esa forma, romper las barreras lingüísticas socialmente construidas en contextos de frontera. Mis referencias. Y así termino mi presentación. Ajaijuche gente cuera jaureñe, Brasil peco angacheroga, pero che corazón para siempre Paraguay peputá. Gracias,
RaeVT. Obrigada.